Normas técnicas relativas a los activos. El activo representa beneficios económicos futuros esperados, cuyos derechos ha adquirido la empresa como resultado de una transacción pasada o corriente, según Sprout y Moniz en 1962. Su clasificación. Primero, tenemos activos que generen beneficio futuro directo. Segundo, activos que generen un beneficio futuro indirecto. Estos originan un gasto en la prestación de servicios o bienes adquiridos que contribuyen al desarrollo de la actividad operativa de la empresa. Algunas características. Como consecuencia de hechos pasados, deben representar algún derecho futuro, servicio potencial o costo asignable. Representar derechos propios que significan una reclamación sin contraprestación. No depender de la existencia de un bien o derecho material o inmaterial. Representar un derecho que sea medible en términos económicos. Segundo, inversiones e instrumentos derivados. Es un producto financiero que basa su valor de otro activo. Esto quiere decir que son activos dentro del mercado de valores que tienen una característica principal, que es reivindicar los precios de otros activos. Este activo es llamado subyacente de un derivado. Puede ser una acción, un índice bursátil, un bono, una divisa, una tasa de interés, la inflación, etc. Características. Permiten comprar o vender el activo subyacente para una fecha futura. Las inversiones deben reconocerse por su costo histórico y actualizado. Los derivados a nivel mundial más utilizados son los forwards, los futuros, las opciones y los swaps. Permutas financieras. En Colombia los futuros pueden negociarse en la Bolsa de Valores de Colombia. Las inversiones realizadas en moneda extranjera deben reconocer aplicando la tasa representativa del mercado de la fecha de transacción. Muy importante tener en cuenta que cuando surjan provisiones o valorizaciones deberán revelarse por separado. Entre otras razones son las que permiten fortalecer los mercados al contado, como lo son las acciones y los bonos, permitiendo la construcción de precios más justos y transparentes y al mismo tiempo aumentando su liquidez, lo cual se traduce en menores costos de financiación. Para empresas y entidades gubernamentales, los mercados de derivados complementan a los mercados al contado, generando un círculo virtuoso entre ellos. Rentas por cobrar. Están constituidas por los derechos tributarios pendientes de recaudo exigidos sin contraprestación directa que recaen sobre la renta a la riqueza. Algunas características. Primero, deben reconocerse por el valor de las declaraciones tributarias. Segundo, cuando surjan los derechos que los originan con base en las liquidaciones de impuestos y retenciones y anticipos. Las rentas por cobrar no son objeto de provisión. Cuarto, cuando el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago, se efectuará directamente al patrimonio. Quinto, las liquidaciones oficiales deben reconocerse como derechos contingentes en las cuentas de orden hasta tanto queden en firme. Sexto, las rentas por cobrar se revelan según su antigüedad en vigencia actual y vigencias anteriores. Y séptimo, incluyen también las retenciones y anticipos liquidados en el mismo periodo. Los deudores representan los derechos de cobro de la entidad contable pública originados en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Hacen parte de estos los derechos por la producción y comercialización de bienes, la prestación de servicios, los préstamos concedidos, los valores conexos a la liquidación de rentas por cobrar, los intereses, sanciones, multas y demás derechos por operaciones diferentes a los ingresos tributarios, entre otros. Estos derechos deben reconocerse por su importe original o por el valor convenido o con los términos contractuales pactados. El cálculo de la provisión debe corresponder a una evaluación técnica que permita determinar la contingencia de pérdida o riesgo por la eventualidad insolvencia del deudor, además de los aspectos legales que originan el derecho, y deberá efectuarse al cierre del periodo contable. Existen dos métodos de criterios aceptados para establecer el valor de la provisión
como son el individual y el general. El método individual se basa en el análisis de la antigüedad y revisión de las condiciones de cada uno de los deudores. El método general o alternativo se basa en la estimación de un porcentaje sobre el total de los deudores que se consideren incobrables, con independencia de la situación particular de cada una de ellas. Los inventarios son los bienes intangibles, tangibles, muebles e inmuebles adquiridos o producidos por la entidad contable pública, con la intención de ser comercializados, transformados o consumidos en actividades de producción de bienes o prestación de servicios o para suministrarlos en forma gratuita a la comunidad. La comercialización comprende el proceso de intermediación entre los centros de producción y los destinos de consumo a través de diferentes operaciones de compraventa, mayoristas o minoristas. La producción de bienes se refiere al proceso de transformación que realizan las entidades contables públicas, en el cual a partir de la combinación de insumos, mano de obra e infraestructura se elaboran nuevos bienes que se destinan al consumo final o comercialización. La prestación de servicios comprende las actividades que tienen por objeto satisfacer necesidades de la comunidad, en las cuales se deben considerar como inventarios los materiales que son consumidos directamente en la prestación de los mismos. Los inventarios se revelan de acuerdo con su estado de elaboración en productos terminados, en proceso, materias primas y materiales, y de acuerdo con su disponibilidad en inventarios en tránsito y en poder de terceros. Las provisiones constituidas se revelan por separado como menor valor de los inventarios. Asimismo, el método de valorización utilizando se debe revelar en las notas de los estados, informes y reportes contables. Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes intangibles de propiedad de la entidad contable pública que se utilizan para la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios, así como los destinados a generar ingresos producto de su arrendamiento y por tanto no están disponibles para la venta en desarrollo de actividades productivas o comerciales, siempre que su vida útil probable en condiciones normales de utilización exceda de 1 año. Los bienes recibidos en permuta se reconocen por el precio pactado y los bienes recibidos en donación por un valor convenido entre las partes o en forma alternativa. El estimado mediante evalúo técnico de conformidad con las disposiciones legales vigentes. El valor de las adiciones y mejoras se reconoce como mayor valor del activo y en consecuencia afectan el cálculo futuro de la depreciación, la cual debe reconocerse mediante la distribución racional y sistemática del costo de los bienes, con el fin de asociar la contribución de estos activos al desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Por regla general, el reconocimiento de la depreciación afecta el gasto o costo, según corresponda. No obstante, tratándose de las entidades contables públicas del Gobierno General, dicho reconocimiento afecta directamente el patrimonio, excepto para los activos asociados a las actividades de producción de bienes y prestación de servicios individualizables, que deben reconocerse como un costo. Son depreciables los bienes que pierden su capacidad normal de operación durante su vida útil. No son objeto de cálculo de depreciación los terrenos, así como las construcciones en curso, los bienes muebles en bodega, la maquinaria y el equipo de montaje, mientras permanezcas en tales situaciones. Las depreciaciones y amortizaciones acumuladas, así como las provisiones cuando sean procedentes, constituyen un menor valor de las propiedades, planta y equipo, y deberán revelarse en forma separada por su parte cuando haya lugar a la constitución de valorizaciones. Estas deberán revelarse como otros activos. De uso público, histórico y culturales. Comprende los bienes públicos destinados para el uso y goce de los habitantes del territorio nacional, orientados a generar bienestar social o a exaltar los valores culturales y preservar el origen de los pueblos y su evolución, y son de dominio de la entidad contable pública. Incluye los bienes formados
o adquiridos en virtud de la ejecución de contratos de concesión. Los bienes de beneficio de uso público, históricos y cultural deben reconocer por el costo histórico. En el caso de los bienes históricos y culturales deben existir el acto jurídico que los considere como tales. El costo de los bienes históricos y culturales recibidos en donación o en cumplimiento de las cláusulas contractuales corresponderán al valor convenido entre las partes o en forma alternativa al estímulo mediante avalúo técnico de conformidad con las disposiciones legales vigentes. El mejoramiento y rehabilitación de los bienes de beneficio y uso público se reconoce como mayor valor de los bienes y en consecuencia afectan el cálculo futuro de la amortización, teniendo en cuenta que aumenta la vida útil del bien, amplían su capacidad y la eficiencia operativa o mejoran la calidad de los servicios. El mantenimiento y conservación se reconoce como gastos. Los bienes de beneficio y uso público que no se encuentren amparados por contratos de concesión deben amortizarse para reconocer el deterioro por la pérdida de capacidad de su utilidad. El registro de la amortización afecta directamente el patrimonio. Por su parte, aquellos amparados en contratos de concesión no son objeto de amortización. Los bienes históricos y culturales se revelan de acuerdo con su naturaleza. El monumento, los museos, las obras de arte, parques arqueológicos, culturales, entre otros. Los recursos naturales no renovables. Los recursos naturales no renovables son bienes que por sus propiedades se encuentran en la naturaleza, de que hayan sido objeto de transformación y no son susceptibles de ser reemplazados o reproducidos por otros de las mismas características. Incluye las inversiones orientadas a su explotación. Los recursos naturales no renovables se agotan en la medida en que son extraídos y este agotamiento debe relevarse por separado, como un menor valor de los mismos. El agotamiento de los recursos naturales no renovables constituye un menor valor del patrimonio, cuando la explotación es realizada por un tercero, y formará parte del costo de producción cuando la reserva probada la registra la misma entidad que lleva a cabo la explotación. La inversión de su explotación están conformadas por los costos incurridos en la etapa de explotación, que tengan relación directa con el descubrimiento de las reservas específicas, siempre que los costos estén asociados con áreas que resulten productoras, también están conformadas por los costos incurridos en la etapa de desarrollo, hasta que se inicie la etapa de producción, excepto los bienes que corresponden a propietarios, propiedad, planta y equipo, los cuales se registran en el grupo correspondiente. Incluye la estimación de los costos de abandono. Otros activos. Comprende los recursos tangibles e intangibles que son completamente para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, o están asociados a su administración en función de situaciones tales como posesión, titularidad, modalidad especial de adquisición, destinación o su capacidad de generar beneficios o servicios futuros. Los activos diferidos deben reconocerse por su costo histórico y por su regla general. No son susceptibles a actualizaciones excepto para los que, de manera específica, así se determina. Los intangibles se reconocerán como activos siempre que puedan identificarse, controlarse, que generen beneficios económicos futuros o una potencial de servicios y su medición monetaria sea confiable. En caso contrario, se registran como gastos. Los bienes de arte y cultura intangibles se reconocen por su costo histórico y no son susceptibles a actualizaciones. Gracias.